uno de los estudiantes, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amén. Entonces, para esta noche teníamos la exposición sobre la historia del rey David, ¿cierto? Es una historia maravillosa. Yo creo que pues cada uno de nosotros en algún momento ha leído pues pasajes en la palabra relacionados con la historia del rey David. De alguna manera pues la conocemos. Es una historia de verdad muy enriquecedora, maravillosa, de la cual nos podemos pues maravillar cada vez de todo lo que Dios hace y obra, y cómo cuando un corazón se dispone para que Dios obre, puede hacer cosas maravillosas, como pasó con el rey David y el cumplimiento del propósito en su vida. Entonces, esta historia creo que le correspondía a Vanessa. Hola, buenas noches. Sí, señora. Sí. Amén. Ok, listo, Vanessa. Entonces, pues te damos la palabra para que nos compartas lo que investigaste sobre la historia de David en relación con la sanidad interior. Y pues al final de tu exposición, pues también me gustaría la participación y las opiniones y de cada uno de ustedes. Es un curso que es muy participativo, les gusta exponer pues sus opiniones, y esto enriquece realmente la clase. Entonces al final de la exposición pues escucharemos la participación de los que quieran comentar algo sobre esta historia. Entonces te damos la palabra, Vanessa. Gracias. Tengo dificultades para proyectar desde el computador, entonces me toca conectar el celular y transferir. Mejor dicho, voy a apagar mi cámara para conectar el celular y me informan cuando estén viendo. Gracias. Listo. Me informan si ya aparece porque no puedo ver. Sí, ya aparece, pues está cargando. Está cargando, sí, señora. Ahí ya aparece, pero se ve así de chiquito. O sea, yo lo veo en un cuadrito chiquitito. Bueno, voy a empezar la exposición y lo voy a agrandar, pero no sé cómo. Es que justo me tocó. Porque todos lo están viendo así pequeñito, ¿cierto? Hacer en pantalla completa. Pero, ¿y ven la información o no? Pues sí, sí se ve. También puedo compartir. Sí, se alcanza a leer. Gracias. Puedo compartir ahora la imagen al grupo para que puedan, pues es un tríptico para que puedan tener la información. Okay. Bueno, buenas noches compañeros. Gracias por el tiempo y por la disposición que tienen en este momento por esta clase. Cuando estuve estudiando la historia de David, había muchas cosas que me inquietaban. La primera de ellas era lo que dice en Hechos 13:22, y es que encontró en David un hombre conforme a su corazón. Hará todo lo que yo quiera, dice el Señor. Entonces, a mí algo que me confrontaba mucho, y de hecho yo le decía al Señor que me regale revelación, es por qué hablaba de un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, ¿qué pasa con David? En su historia vemos que él cometió múltiples errores, como el adulterio, el asesinato, lo que llevó a sentirse muy triste, defraudado, frustrado, pero sabía que eso no definía su futuro. O sea, David sabía que algo más iba a pasar.
algo más iba a suceder, porque el amor de Dios hacia nosotros siempre es así, siempre ve lo que viene más adelante, aunque nosotros siempre estamos como enfocados en la situación que estamos viviendo y a veces como que nos quedamos ahí. Entonces empecé por eso, empecé como que enséñame, Señor, y revélame por qué David es un hombre conforme al corazón tuyo y porque veo en su historia que todos la podemos encontrar en la palabra, donde lo podemos ver, y hay diferentes situaciones que atravesó David. Primero, cuando papá hace que convierta sus talentos en habilidades. No sé si ustedes recuerdan, y en el primero capítulo de Samuel, capítulo 16, hay un dato muy interesante, y es que David usaba el arpa para que el rey Saúl se tranquilizara, porque había un demonio que lo atormentaba y no lo dejaba como tomar decisiones para su reino, para sus peleas, bueno, en fin, para todas las batallas que tenía que hacer. Entonces inmediatamente decía, llamen a David, porque él toca el arpa y al tocarla hacía que disipe cualquier espíritu y sentía que la atmósfera cambiaba. Entonces el Señor lo primero que hizo es convertir sus talentos en habilidades, y eso permitió pues que David tuviera como esa habilidad, no solamente con el arpa, sino más adelante lo vamos a ver cuando vence a Goliat con la onda. ¿Qué día es? Recuerden que David, el primer trabajo que tuvo fue cuidador de ovejas, y vemos que a lo largo de Sofía, ¿qué hora es? de sus aventuras tuvo que matar leones, tuvo que enfrentarse como que a animales muy grandes, y él siempre lo hacía porque no confiaba solamente en sus capacidades, sino en lo que Dios había depositado en él. Otro de los puntos importantes que veo en David es el respeto a sus autoridades. Cuando David fue ungido, más adelante vemos cuando el profeta unge a David, después de que Saúl, lastimosamente por esos celos, esa envidia que tenía con David, pues hace ya cosas que no le agradan a Dios, consulta pues a personas que no eran destinadas por el Señor. Entonces, aun cuando David ya era ungido, ya se iba a ser rey en poco tiempo, él tuvo que esperar a que la palabra del Señor se hiciera real. O sea, él sabía que había una promesa, sabía que iba a estar en el trono, pero él esperó al momento oportuno. Entonces, vemos en muchos capítulos en que Saúl quiere asesinarlo, quiere matarlo porque sentía muchos celos, envidia. En algunos versículos podemos encontrar que cuando David llegaba de las batallas decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Entonces eso también hacía dar muchos celos a Saúl, porque se supone que era el rey, se supone que tenía que dar como mayor ejemplo, y pues lo hacía su guerrero. Entonces David sale huyendo a una cueva, y en esa cueva van muchísimas personas que son como aisladas, que son personas que estaban un poco abandonadas por el pueblo. Entonces se va con David se va a la cueva con todas estas personas, y en algún momento cuando Saúl estaba buscando para tener el cometido y matarlo, él entra a una cueva a hacer sus necesidades, y resulta que en ese momento le dicen los amigos los compañeros con los que estaba David, le dicen, mira, está Saúl, o sea, el Señor te lo está entregando. Pero algo que me inquieta, y es que David pudo haberlo asesinado muy fácil, porque primero estaba como que sin las personas que lo podían salvar la vida, estaba bajo guardia, o sea, no tenía como formas para defenderse, y lo que hace David es respetar la autoridad, porque él sabía que él era ungido como rey, pero él tenía que esperar pacientemente el momento. Y él lo que hizo es cortar un pedacito del manto del rey Saúl y lo guarda. Y más adelante, en una oportunidad, cuando ya Saúl sale, las personas que estaban ahí le decían, David, pero tuviste la oportunidad, ¿por qué no lo mataste? O sea, era la forma más fácil de hacerlo. Muchas veces
nos dejamos llevar por nuestras emociones, por lo que sentimos. Alguien una vez me dijo, no es tan bueno tomar decisiones cuando estás muy feliz, ni cuando estás muy triste, ni cuando tengas rabia o enojo. Y tampoco es bueno tomar decisiones en la noche, porque generalmente ya en la noche estamos muy cansados, no pensamos. Entonces las decisiones siempre tenemos que llevarlas para tomar siempre al altar del Señor, que nos dé guía y dirección, y después sí tomar la decisión. Muchas veces en nuestras vidas hacemos lo contrario, tomamos la decisión por nuestro impulso, por nuestras emociones, y ya cuando hay algo que nos sale bien, cuando ya hay alguna situación, alguna novedad, vamos a Dios buscando guía y dirección, y no hacemos algo, y pues no lo hacemos como debería ser, y me incluyo porque bueno, siempre nos pasa. Entonces, ¿qué responde David en frente a esta situación? Dice, es que él es el ungido de Dios, y yo no puedo tocarlo porque él es la autoridad. Entonces me llama muchísimo la atención porque él en su proceso respeta la autoridad. Y aquí los invito, yo sé que hay muchos que están sirviendo y otros que también estamos con anhelos de servir. Un libro que también a mí me revela demasiado, no solamente en las autoridades espirituales, sino también las autoridades designadas pues por Dios en cualquier área, tanto en nuestro trabajo como en el barrio, donde estemos, siempre darle respeto, honrarlas y obviamente dar a conocer nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, teniendo en cuenta que con respeto y que no vaya en contra de la palabra y que no vaya en contra de lo que nosotros creemos. Hasta ahí voy bien, voy muy rápido, no los estoy viendo, solo tengo ahí mi muñequito y mi cámara. No, creo que está bien. Sí, está muy claro. Bien, claro. Súper. Continúa. Bueno, esperen, estoy subiendo el muñequito, yo no sé si está subiendo. Hay una parte donde también me inquietó otro punto y es hacer y no solo pensar. Entonces aquí me voy a la historia cuando va a pelear contra Goliat. Recuerda que cuando fue a dejar alimentos a sus hermanos, Goliat estaba atormentándolos todo el tiempo. Entonces el pueblo de Israel estaba como acorralado, temeroso, y pues la verdad ninguno se animaba a salir y a enfrentar a este gigante porque definitivamente sabían que iban a tener una muerte segura. Entonces estaban aislados, estaban acorralados y como cuando el enemigo a veces siente que uno lo tiene súper bajoneado y entonces uno necesita levantar oración, pedir oración, apoyo espiritual. Entonces llega David con con otra misión, dejar alimentos a sus hermanos, y en ese momento ve que alguien está retando y alguien está gritando. Él en ese momento dice que no solamente pensó, sino que también tomó acción y dio un paso a la vez. Cuando él pelea frente a Goliat, sabía que esa ayuda, esa guía no solamente vendría de sus fuerzas, de sus habilidades, porque como ya les dije anteriormente, era muy bueno con la onda, sino que sabía que él peleaba con la ayuda de Dios. Entonces, muchas veces cuando enfrentamos algunas adversidades, sabemos y lo hacemos en nuestras fuerzas. A mí puntualmente me pasaba, y es que, por ejemplo, a veces miraba situaciones económicas en que yo decía, Señor, no tengo forma de cubrir esta necesidad, pero yo soy obediente, aquí está tu parte, aquí está tu diezmo, ofrendo esto de corazón y yo sé que tú me vas a respaldar. Es entonces cuando nuestras fuerzas cesan y es cuando las de Dios empiezan a actuar. Entonces, eso es lo que hacía David. David sabía que estaba representando a un Dios poderoso y sabía que cuando iba a enfrentar a Goliat tendría la victoria. Claramente, él tenía que dar el paso de fe, tenía que salir adelante de la batalla, y aun cuando las personas que estaban al lado, ninguno creía en él, ni siquiera el rey Saúl, le puso su armadura, le puso todas las partes, mejor dicho, le quedaban súper grandes a David, porque pues él era más pequeño, y él se sentía incómodo porque no era algo con lo que él habitualmente había peleado.
él solamente necesitaba la onda, las piedras, y sabía que había un Dios más grande que lo respaldaba. Entonces, aun cuando a nuestro alrededor estemos con inclusive hasta los mismos hermanos en la fe que a veces nos dicen o nos desaniman, que no es el caso, pero ha pasado como que tú todavía sigues esperando el futuro esposo idóneo, tú todavía sigues creyendo que va a llegar ese trabajo de 8 horas sin estrés, bueno, muchas cosas que nos pueden hacer desanimar, no solo de nuestros hermanos, nuestra familia o hasta la misma pareja. Él tenía una convicción clara de que Dios lo respaldaba, de que Él le había dado la promesa y de que el Señor la iba a cumplir. Entonces, aquí también los invito a que cuando nos lleguen esos comentarios, no importa de las personas que vengan, a veces vienen de las personas con las que más nos compartimos, inclusive vienen de las personas que más queremos. Primero está la palabra de Dios y están las promesas que Él ya nos ha depositado. Y hay que atesorarla, hay que clamar por ella y hay que creer que eso va a suceder. Y eso fue lo que hizo David. Él sabía que Dios le iba a respaldar y sabía que así ese gigante era tan grande, no iba a derrumbarlo. Sabía que la victoria le iba a tener. Entonces, como él solito estaba peleando porque nadie lo estaba animando, todos estaban diciendo, no, eso no le va a dar ni una patada, ni una espada, lo va a matar. O sea, realmente no lo creí. Entonces, ya sabemos todos la historia. Con una sola piedra bastó para que Goliat cayera al suelo, para que David tomara su espada y bueno, le cortara la cabeza y podía tener victoria. Y el pueblo filisteo ahí sí salió corriendo, huyendo, porque sabía que había un Dios todopoderoso que lo estaba respaldando. Y por último, otro punto de los que me impactó es el sometimiento total a Dios. Volviendo a cada de las historias que pasó con David, una de las, digamos, como de las principales funciones era estar al frente de su ejército, estar al frente de la batalla. Lastimosamente ese día no lo hizo así, se quedó en su casa, estuvo paseando por la azotea y de repente ve hacia una azotea y ve a una mujer desnuda que se estaba bañando. En ese momento está viendo con los ojos carnales, no con los ojos espirituales con los que había clamado tantas veces el favor y el apoyo de Dios. Entonces, en ese momento, él, al tener autoridad y al tener, digamos, poder por su posición, manda a traer a la chica con la que ve. Ahí se da cuenta que era Betsabé, que además estaba casada, pero a él no le importó. Él se dejó llevar por el desenfreno, por las pasiones, y como todos tenemos un corazón pecaminoso, pues se dejó llevar por la carne caída. En ese momento está íntimamente con Betsabé. La palabra no dice exactamente como que ella se dio, sino dice la tomó. Pudo haber sido violación, pudo haber sido a la fuerza, bueno, no dice claramente, pero ya sabemos que es un acto que no estaba bien delante de los ojos del Señor, porque estaba tomando una mujer que no era su esposa, y segundo, una mujer que ya estaba casada con Urías, uno de sus soldados que estaba ya frente a la guerra dando su vida por salvar a su pueblo. Más adelante se da cuenta de que Betsabé está en embarazo. Entonces, en ese momento David empezó a maquinar el asesinato de Urías, de su esposo. Entonces empezó a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Y es en ese momento en que dice, bueno, traigamos al esposo para embolatar, para meter ese paquete chileno ahí. Entonces lo que hace es traer a Urías, pero Urías sabía cuál era su propósito. Su propósito era estar allá delante de la guerra, salvando la patria, estaba allá, digamos, con todos los compañeros, y él no estaba feliz, él estaba muy triste porque sabía que su posición y su propósito era estar frente a la guerra. Pero David le dice, no, tranquilo, ve donde tu mujer,
lo emborracha, no va, él se queda inclusive se queda como a las afueras del reino. Y entonces David dice, bueno, y él no se va a acostar con su mujer, y entonces cómo Betsabé va a decir que va a tener un hijo de Urías, o sea, no sabía qué hacer y empieza a maquinar ahora sí el asesinato de Urías. Entonces escribe una carta a uno de los oficiales que está frente a la batalla y le da al mismo Urías su carta para que lo ponga en la primera línea de batalla y allí lo pudieran matar fácil. Entonces, muy fuerte, Urías, como todo un caballero, no lee la carta, no se entera, se va como cordero al matadero, lleva su carta al primer oficial, le dice, mira, esto es lo que dice el rey David, lo pone y efectivamente Urías muere. En ese momento no, el pecado como tal no había hecho como reargüir o no le había dado como a David un sentido de que, hey, estás haciendo todo lo que desagrada al Señor. En ese momento no. Miren, cuando algo que estuve investigando de diferentes fuentes, y no solamente fuentes, sino le pedí demasiada revelación a Dios para poder compartirles puntos importantes, y es que cuando estamos tibios con el Señor, lo primero es que nosotros vamos a ver con ojos carnales, no vamos a ver con ojos espirituales. Eso es lo primero. Lo segundo es que una vez pecamos, porque somos más fáciles, una presa fácil, el pecado ya no nos incomoda, como que me voy a poner un ejemplo, que está la pareja de novios. Entonces ellos saben que tienen que guardarse el matrimonio, ellos saben que tienen que guardar su castidad, que tienen que ser santificados y ya después del matrimonio, bueno, pueden estar juntos. Ellos saben y la palabra lo dice, pero entonces ellos empiezan a besarse apasionadamente. ¿Qué está pasando? Están tibios, están jugando a una línea muy delgada entre caer en pecado, caer en fornicación, en adulterio, si es el caso de casados. Pero pasó ya una vez, entonces sí, me gustó el beso. Recuerden que son emociones, son fibras, un beso puede tener ataduras, entonces empiezan a tener como ese contacto. Después empiezan a besarse tan apasionadamente que empiezan ya a sentir el acto. Dicen, bueno, finalmente tú y yo nos vamos a todos, o sea, todos lo hacen igual. Entonces empezamos a ver normal lo que antes nos parecía un pecado aterrador. ¿Por qué? Porque ya lo estamos normalizando. Entonces, cuando estamos viendo esos pecados carnales, esos pecados que antes nos daba como mucho temor a cometerlos, pero ya estamos dentro de ellos, cada vez poco a poco nos vamos acercando más y lo estamos normalizando. En ese momento ya el corazón está totalmente frío. Hasta cuando llega el acto como tal, muchas personas en ese momento levantan la mano al cielo y piden ayuda y rescate, pero hay otras que ya se acostumbran a vivir en ese pecado. Entonces, en el caso de los novios, volviendo, listo, ya fornicaron, adulteraron, dicen, ok, una vez, 2 veces, 3 veces, ya se vuelve la normalidad. Es entonces cuando llega, volviendo ya al tema de David, el profeta Natán. Entonces, el profeta en ese tiempo era la voz de Dios. Y si David era un hombre conforme al corazón de Dios y cometió estos actos, se acostó con otra mujer, lo asesinó al esposo, entonces empezamos a entender qué va a pasar. Y Natán, como es un profeta y el profeta señala, le dice, oye, tú hiciste esto, y es lo peor frente a los ojos del Señor. En ese momento, cuando hay una autoridad, cuando hay alguien que de verdad nos exhorta, muchas veces entre hermanos hemos podido levantarnos, exhortarnos, el pastor, los diáconos, etcétera, todo el que el Señor use nos va a exhortar y nos va a hacer caer en cuenta de nuestros pecados y de todo lo que podamos hacer mal y que no esté agradando al Señor. En ese momento, cuando Natán le dice todo lo que cometió, todas las atrocidades, es como si a David le quitaran un velo y empezara a entender y a entrar en razón. En ese momento, ese hijo que tenía Betsabé en su vientre
nace, pero a los pocos días, a los 7 días después de nacer, muere. ¿Qué pasó? Que venía de fruto de un pecado, Dios no iba a permitir pues que digamos que eso saliera bien después de todas las cosas malas que estuvieron ahí. David en ese momento clama, entra en un ayuno total, no quería, mejor dicho, ni comer ni levantarse, tendido en el suelo, llorando, clamando, pensando que quizás así podía mover la mano de Dios, y pudo haber pasado muchas veces. Creo que todos hemos ayunado y hemos clamado y decirle: Señor, aquí te entrego mi alma, pero ayúdame con esta petición. Pero también tenemos que hacer frente a nuestras decisiones y a la responsabilidad que estas conllevan. Entonces, en ese momento, cuando ya los sirvientes le dicen a David que ya el niño había muerto, él se levanta, se cambia de ropa y no ha pasado nada. Sigue su vida normal. Entonces todos decían: pero no entiendo, ¿cómo así? O sea, mató, asesinó, ayunó y luego se levantó como si nada. No. En todo ese momento Dios estaba procesando el corazón de David, y es ahí cuando yo estoy hablando del sometimiento total a Dios, porque Dios quiere que cuando nosotros volvamos a Él, que estemos frente al altar, que le abramos nuestro corazón, porque la adoración no solamente es cantar, escuchar alabanzas, bailar, danzar. La oración debe ser un sacrificio, y un sacrificio conlleva la obediencia. Y es ahí, en ese momento, cuando David entiende que todos los actos que él había hecho, que de verdad no fueron nada buenos, empezaron a tener sentido de: necesito volver a ti. Él reconoció su pecado, derramó su corazón delante del Señor y obedeció. Obedeció al Señor a todas las cosas que él estaba diciendo. Por ejemplo, él en algún momento le decía al Señor que quería un lugar, construirle un lugar para él, porque en ese momento recuerden que el acta del pacto era transportada de un lugar a otro, era como era un templo andante. Entonces David quiere hacer un templo, pero el Señor le dice: tú no vas a hacer un templo, lo va a hacer uno de tus herederos. Y más adelante, bueno, el Señor es bueno, el Señor restituye. Recuerden que cuando ve nuestro corazón contrito, humillado, el Señor nos da muchas recompensas y nos da mucho más de lo que soñamos. Dios bendice a Betsabé y a David con Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo, y es él el que construye el templo del Dios. David obedeció. David dice: ok, no voy a hacer porque he derramado mucha sangre, es verdad, tiene razón, pero él estuvo en todos los detalles, en absolutamente todos los detalles, cuando Salomón más adelante construye el templo. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Si quieren conocer más historias de David, aquí traje algunas. Pueden leer Primera de Samuel, Segunda de Samuel. También pueden leer los libros de Salmos. Realmente estoy terminando como mi estudio en Salmos. He estado ya como 2 meses leyendo los Salmos y wow, me ha encantado. Hay tiempos en que de verdad no entiendo, vuelvo y los leo. Son de mucha revelación, son libros muy largos, pero sé que pueden ser edificantes en sus vidas y leen al menos uno diario. Eso es como el reto que los invito a hacer. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Vanessa, muchísimas gracias, excelente tu exposición, muy clara, muy reveladora. Además, lo que nos compartiste fue bastante profundo, interesante, y efectivamente, como lo dijiste, lo que se puede rescatar como tema central en la historia de David es su obediencia y su entrega total a la voluntad de Dios, a pesar de los ires y venires, porque también, como lo relataste, pues hubo momentos y episodios en su vida en que David no hizo la voluntad de Dios, o sea, literalmente se apartó de la voluntad de Dios y digamos que se comportó en sus propias fuerzas, ¿cierto? En sus emociones, y dando rienda suelta a lo que podía estar
pues sintiendo emocionalmente, digamos, o carnalmente. Pero a pesar de eso, David tenía claro y su enfoque estaba totalmente centrado en Dios, que era su Padre, en ese Dios eterno en el quien él creía y, y tenía, digamos, su seguridad y su vida puesta en manos de Dios. Tan es así que durante las diferentes situaciones difíciles que tuvo que afrontar, de las persecuciones de Saúl, de las guerras, digamos, de las traiciones también, en cierta forma, a pesar de todas esas cosas que vivió y atravesó, él nunca dejó de creer en que Dios lo podía rescatar y que Dios estaba con él. O sea, él siempre sabía que Dios estaba con él, que él se sentía seguro en la protección y en la ayuda de Dios. Entonces eso tal vez es lo que nos muestra cómo Dios dice en su palabra que David tenía un corazón conforme a su palabra. Recuerde que hay un salmo maravilloso divino donde David le dice a Dios: examina mi corazón, o sea, mira si voy por el mal camino, por favor sondea mi corazón y búsqueme por el camino recto, ¿cierto? O sea, David siempre tuvo esa comunión y esa intimidad con Dios y esa dependencia absoluta de él. Entonces, a pesar de todos sus errores, pecados, dificultades y demás, digamos que esa intimidad, ese amor, ese sometimiento a Dios prevaleció por sobre todas las demás circunstancias. Entonces eso nos muestra también y se asemeja mucho a la vida de cualquiera de nosotros, de cualquier creyente, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos en nuestro corazón la convicción de quién es Dios, tenemos en nuestro corazón, digamos, esa intención y ese anhelo de estar en esa comunión y en esa intimidad permanente con Dios, pero a pesar de eso muchas veces nos equivocamos, muchas veces actuamos en independencia de Dios, algunas veces tomamos decisiones en nuestras fuerzas, algunas veces, digamos, metemos la pata o, para decirlo claramente, pecamos, pero a pesar de eso podemos tener, o lo que debemos tener es esa certeza de que Dios está de nuestra parte, que Dios está de nuestro lado, que Dios lo único que le importa es nuestro bienestar por encima de todas las cosas. Entonces esa certeza y esa convicción nos hace caminar de la mano de Dios a pesar de las dificultades o situaciones no tan buenas que podamos atravesar en nuestra vida, ¿sí? Vanessa, ¿quieres complementar algo? Sí, esto no pude compartir el tríptico al grupo porque está bloqueado con los administradores, entonces te la compartí a tu WhatsApp personal para que la compartieras. Ah, bueno, listo. Y por otro lado quería regalarles un versículo que fue el que ya el Señor me reveló hoy, y es el siguiente: Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Maravilloso, efectivamente, pero es esa convicción de nuestra intimidad y nuestra unión con el Señor lo que nos va a permitir que a pesar de dificultades y de tropiezos y de pecados o errores que podamos cometer, ese amor, ese perdón y esa disposición de Dios hacia nosotros va a permanecer y va a sobrepasar cualquier otra circunstancia. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Vanessa. No sé si alguien quiera compartir, complementar, hacer alguna precisión sobre esta historia linda. Carolina, levantaste la mano. Buenas noches. Un poquito lejitos, tal vez. Ahí. Sí, mejor, sí señora. No, yo quería preguntarles lo que tú dices, lo que decía Vanessa, viendo en cuanto a la convicción, no lo vemos cuando se enfrenta a Goliat, uno dice humanamente es imposible, es decir, que un gigante que pueda derrotarlo, y así pasa muchas veces, me ha
sucedido o digamos que me sucedía antes, a mí cuando estaba como iniciando este camino en Dios, y era que se me presentaba algún tipo de situación y yo la analizaba, y yo decía exactamente lo mismo. Humanamente es imposible encontrarle una solución, humanamente es imposible de que suceda esto, de que pase algo, porque por más de que yo pensaba, me trasnochaba, no dormía, todo el día pensaba buscando algún tipo de solución, yo decía, no es imposible. Cuando estaba en ese proceso de es imposible, uno dice, ahí está, llegaba a Dios y tenga la solución, y dice, pues no se me ocurrió, jamás lo pensé, y respondí de una manera que yo dije, pues yo decía, increíble, porque, es decir, lo mismo, humanamente no se podía solucionar. Entonces es como tener esa convicción que tenía ahí David, de que no le importó si era grande, si era fuerte, si fuera lo que fuera, que él fuera el más pequeño, el débil, que nadie pues creyera en él, y él lo hizo porque tenía esa confianza, no en él, sino en Dios, en que lo iba a derrotar. Entonces, pues quería hacer ese tema. Así es. Muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más que quiera participar? Qué pena, y pues decirle a Vanessa que muchas gracias y felicitaciones por tu exposición. Oscar Espinosa. Quiero compartir lo de Vanessa. Sí. Está muy chévere. Lo que si yo pueda, es una historia muy larga, pero valió la pena. Bueno, sí. La historia de David en la palabra de Dios, realmente sí hay muchas historias del rey David. Hay muchos relatos, pero todos son enriquecedores y maravillosos, porque realmente cuando uno se pone a estudiar la historia del rey David, digamos que el Señor revela muchas cosas, y no es como solamente historia, sino que es el aplicar todo eso a nuestra propia vida, porque es la vida de cualquier persona, con cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas, digamos, fortalezas que tenemos, habilidades, también debilidades como las que muestra el rey David, pero por sobre todas las cosas, como lo comentábamos, lo importante es esa comunión y esa intimidad y esa dependencia y sometimiento absoluto que debemos tener siempre de nuestro Dios. María Victoria y Mónica. Sí, buenas noches. Un poco recordando lo que tú acabas de decir, o sea que el Señor en la palabra muestra al hombre tal como es, con sus debilidades y con sus fortalezas. Dios no esconde nuestras debilidades, sino que nos dice que a pesar de eso, Él nos puede usar y nos llama a santidad. Amén. Efectivamente, o sea, eso es lo maravilloso de todas estas historias, que no se ven como las historias de superhéroes, pues de los cómics, no, son historias de seres humanos igualitos a nosotros, con debilidades, fortalezas y enfrentando situaciones difíciles y también maravillosas y angustiosas y tristes y demás, pero siempre nos revelan cómo esa comunión y esa intimidad con Dios es lo que finalmente nos puede llevar al cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero algo más maravilloso también que revela siempre es la consecuencia del pecado. Por amor lo hace el Señor, que miremos. Es como cuando una vela encendida, uno le dice al niño, no la toques porque te quemas. Y el niño insiste hasta que pues cuando ya la mete y se quema se da cuenta, ¿sí? Exactamente. Es muy lindo eso porque revela la consecuencia del pecado. Exactamente, también es una verdad. Mónica. Buenas noches, muchas gracias Vanessa por la exposición, muy enriquecedora y nos inspira mucho a ser como David. Me gusta mucho la historia de David, todo lo que él hizo, cómo Dios lo moldeó, y Dios muestra en su palabra que Él quiere que no que seamos perfectos, sino que estemos dispuestos. Y el rey David se dispuso a honrar a Dios, a obedecerle,
aún a pesar de todo lo que hizo, y vemos cómo el Señor le gusta que uno con un corazón genuino, sincero, se humille, porque Dios resiste a los soberbios. Y Él le gusta una persona cuando en verdad sabe, Él mira el corazón, Dios lo sabe todo. Pero entonces Él mira y valora mucho el Señor cuando uno de verdad de corazón se dispone, obedece a Dios, y pues Dios todo lo sabe, ¿no? Pero ahí vemos que David se humilló ante el Señor y Dios valoró eso. Un corazón sencillo, humilde, genuino ante el Señor para adorarle y obedecerle. Entonces me inspira mucho la historia de David. Sí, es realmente muy bonita. En un episodio que comentó Vanessa, a mí me pareció maravilloso, es cuando estuvo en la cueva, que tuvo la oportunidad de matarlo. Él lo que hizo fue cortarle el pedacito de manto, ¿cierto? Y luego cuando sale, y cuando el rey Saúl sale de la cueva, él sale detrás gritando, majestad, majestad, se le acerca, o sea, incluso sabiendo que lo quería matar y que quería acabar con él, ahí muestra como la humildad de su corazón, en decirle, majestad, majestad, vea, yo lo pude haber matado, pero no lo hice porque lo respeto, ¿sí? O sea, se humilla ante el rey a pesar de, digamos, la maldad que había en ese momento de Saúl hacia David, ¿cierto? Y entonces le muestra el pedacito de manto y le dice, vea, es la verdad, yo lo pude haber matado, lo tuve entre mis manos, pero no lo hice porque lo respeto, usted es la autoridad, es el ungido de Dios. O sea, que ahí muestra cómo tiene un corazón totalmente humilde, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más o podemos ya continuar con el tema que vamos a ver para la clase de hoy. No hay más manos levantadas. Bueno, vamos a hacer alguna precisión sobre el tema del perdón. ¿Sí? Martica nos había mencionado, obviamente, sobre la necesidad de perdonar y cómo el perdón se hace fundamental para la sanidad interior, ¿sí? Recordemos que la sanidad interior, pues eso lo veíamos en las primeras clases, hace parte como de ese proceso que se realiza en nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo, y lo que pretende ese proceso es remover todos los obstáculos, todas las como lastres, todas las cosas que haya peitas allí en nuestro corazón y que de alguna manera nos impiden recibir la vida abundante que Jesucristo vino a dar. Entonces ese proceso de sanidad interior obviamente necesita del perdón. Y digamos que el perdón lo vamos a revisar en dos vías. Por una parte está el perdón que Dios nos otorga a cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos, o sea, cuando nosotros recibimos a Cristo en ese mismo momento de la conversión y que hacemos la oración de fe, y en ese momento le decimos a Dios, Señor, perdona todos nuestros pecados. Es como de ahí hacia atrás absolutamente todos nuestros pecados, y digamos que no, ese acto no necesita nada más, solamente que nosotros hagamos esa oración y ahí mismo recibimos el perdón de Dios de todos nuestros pecados pasados, ¿cierto? Ese perdón que Dios nos otorga desde ese mismo momento de la conversión se hace permanente en nuestro caminar como cristianos, porque efectivamente, a pesar de que en ese momento nos arrepentimos de todos nuestros pecados pasados, también debemos entender que en nuestro caminar como cristianos, pues también vamos a seguir equivocándonos muchas veces y vamos a seguir de pronto, cometiendo o teniendo conductas que van en contra de la palabra de Dios. En algunas oportunidades seguramente será así. Entonces necesitamos el perdón se convierta en algo continuo, permanente en nuestra vida, ¿cierto? Pero por un lado está ese perdón que recibimos de Dios y que es un perdón obviamente inmerecido,
¿cierto? Que es un perdón que lo recibimos desde la gracia, desde su corazón generoso y bondadoso y un corazón lleno de amor hacia nosotros. Y aún es tan, digamos, tan maravilloso y tan inmenso pensar en que Dios perdone absolutamente todos los pecados, que los eche al fondo del abismo y que no se vuelvan ni siquiera a acordar de ellos. Así sean, porque digamos que nosotros sabemos que el perdón, no hay gradualidad en los pecados, ¿cierto? No hay gradualidad. O sea, para Dios, pecado es pecado, y digamos que así traigamos en nuestro inconsciente un poco el tema de que hay pecados grandes y pecados chicos, ¿sí? Pues ya sabemos que para Dios pecado es pecado y es transgredir su voluntad es pecar, ¿cierto? Para Dios no hay grandes ni chiquitos. Pero nosotros a veces en el inconsciente podemos aún manejar ciertas cosas como que, bueno, decir una mentirita ahí como piadosa, pues eso como que no es tan grande, ¿no? Entonces, pues, si ya cometemos otro tipo de transgresión, entonces podemos pensar esto, sí, ya, no, terrible, ¿no? Pero pues ya en la verdad de lo que conocemos acerca de la palabra ya sabemos que eso no existe para Dios. O sea, pecado es pecado para Dios y es transgredir su voluntad. Lo que son, digamos, diferentes son las consecuencias de cada pecado. Entonces, obviamente, la consecuencia de una mentira es una consecuencia diferente a la consecuencia de un adulterio, a la consecuencia de una fornicación, a la consecuencia de un asesinato, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero incluso para los creyentes a veces es difícil recibir ese perdón gratuito de parte de Dios. Y hay de alguna manera un poco de culpabilidad aún en muchas ocasiones, porque Satanás se encarga de eso, o sea, de hacer sentir a la persona como que lo que hizo fue muy grave, que lo que hizo, mejor dicho, y más aún siendo cristianos, si usted es cristiana e hizo eso, pues mejor dicho, ahí sí apague y vámonos. O sea, todas esas ideas engañosas, Satanás a veces las mete en nuestra mente y en nuestro corazón y nos hace perder un poco esa riqueza inmensa de la gratuidad del perdón de Dios hacia nosotros, sea cual sea la falta que hayamos cometido. O sea, lo único que Dios necesita es que realmente tengamos un arrepentimiento genuino y de corazón, y que tengamos esa voluntad y disposición de hacer metanoia, o sea, de darle la espalda al pecado y empezar a caminar efectivamente en santidad respecto de esa conducta frente a la cual, digamos, ha sido pecaminosa en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, por un lado está esa parte de recibir el perdón de Dios y de convencernos a nosotros mismos de que ese perdón es una realidad y de que podemos estar limpios delante de Dios, porque Dios en su infinita misericordia, a pesar de nuestras fallas, nos ve con esos ojos perdonadores y nos ve limpios delante de Él, ¿cierto? Es una realidad. Entonces, yo quiero que alguien, por favor, me acompañe o nos pueda leer Primera de Juan 1:9. No sé si ya alguien lo está buscando. Sí, Mónica. Primera de Juan 1:9. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Eso es una realidad. Sin embargo, como les decía, Satanás nos acusa a veces continuamente con ideas engañosas, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice también en Romanos 8:33 al 34 lo siguiente: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica.
¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, si Dios nos perdona nuestros pecados, nosotros no debemos dejarnos engañar con culpabilidades ni con dudas acerca de la limpieza que recibimos cuando recibimos el perdón de Dios, y que siempre hay una nueva oportunidad en nuestra comunión y en nuestro camino de santidad de la mano de Dios. ¿Listo? Y la otra parte del perdón es perdonar a los demás. No siempre es fácil, no siempre el tema del perdón se hace sencillo para todos los creyentes. Digamos que el perdón hace parte de la voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perdón es una decisión. El perdón es la decisión que yo tomo de obedecer y someterme a la voluntad de Dios, porque es Dios quien nos manda a nosotros a perdonar a los que nos han ofendido, ¿cierto? Entonces, así no sea fácil, así nos hayan lastimado profundamente, porque incluso podemos recibir a veces ofensas de personas que son cercanas, de personas en quienes confiábamos, de personas, digamos, de quienes de pronto no esperábamos que actuaran en contra nuestra de esa manera. O sea, puede haber situaciones en la vida de cualquier persona muy difíciles, muy fuertes, que les haga difícil hablar del tema del perdón. Pero allí es donde tenemos que entender que como el perdón es una decisión, entonces no lo debo someter así, siento ganas o no siento ganas de perdonar, ¿cierto? Sino que lo debo hacer porque me debo someter a la voluntad de Dios. Entonces yo debo entregarle al Señor todas esas ofensas y todas esas, digamos, situaciones por las que tuve que pasar o las que puedo estar pasando en este momento, y entregarle al Señor todo eso para que realmente haya un perdón genuino en nuestro corazón hacia aquellas personas que nos han lastimado. Además, perdonar nos da libertad, porque mientras no perdonemos y carguemos con ese lastre y con ese, digamos, estamos cargando como con ese pecado de esa persona que cometió contra nosotros, ¿cierto? Es como si lleváramos a rastras nosotros el pecado de. Hola, Clemen. ¿Ustedes escuchan a la profesora Clemencia? No. Se quedó congelada, ¿cierto? Se quedó acá cortado. No, te quedaste congelado un momento, Clemen. Ay, no sé, pero ahorita me están oyendo, porque Sí. yo sí los veo. Sí, es ahorita sí. Ahorita sí. Sí lo estoy oyendo. Bueno, ay, qué pena, pero la verdad no sé qué pasó, porque yo sí los veía. Bueno, entonces concluyendo con el tema del perdón a los demás, les decía que cuando yo perdono, me libero y libero a la otra persona, ¿cierto? Como que es romper con esa cadena que de alguna manera me estorba y voy arrastrando. Entonces el perdón trae muchísimos beneficios y es fundamental en tema de sanidad interior. Y recordemos que la sanidad interior es lo que precisamente nos va a permitir disfrutar de todas las bendiciones y de toda la riqueza para la cual Cristo vino a este mundo a entregarnos. Entonces,
Entonces, el perdón facilita que toda esa vida abundante que el Señor vino a entregarnos, yo realmente la pueda disfrutar. Entonces, leamos por favor, si me colabora Andrea, Celi, leyendo Mateo 6, 14 al 15 y Wendy, Hebreos 12, 15. Entonces leamos primero Mateo 6, 14 al 15. Andrea. Aló, ahí me escucho. Sí, señora. Mateo 6, Mateo 6, ¿qué? 14, 15 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Amén. Entonces mire que allí hay una condición para recibir el perdón de Dios. Entonces dice, si perdonan a los que los ofenden, ustedes también reciben el perdón del Padre Celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros guardamos en nuestro corazón esa raíz de amargura que origina la falta de perdón, entonces estaremos perdiéndonos de esa gracia de Dios sobre nosotros. Ahora leamos Hebreos 12, 15. Entonces dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Amén. Gracias. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios para poderla recibir y recibir su perdón, tiene como condición que nosotros perdonemos a los demás, a los que nos han ofendido a nosotros. Entonces mire que esa falta de perdón sí trae una consecuencia bastante negativa sobre nuestro caminar como cristianos de la mano de Dios. Y ahora por último leamos Marcos 11, 25 al 26. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Sí, María Victoria, gracias. Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. O sea, ahí efectivamente vemos que es indispensable que nosotros en nuestro proceso de sanidad, y si pretendemos tener la gracia de Dios sobre nosotros y el perdón de sus pecados, nosotros tenemos que dar ese primer paso y tomar la decisión de perdonar a quienes nos hayan ofendido. Entonces esto es una invitación para que cada uno revise su corazón y si encuentra allí que puede haber alguna raíz de amargura, que puede haber algún dolor no resuelto, de alguna ofensa recibida, etcétera, delante de Dios y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo pueda ponerse en paz con Dios, perdonando la ofensa a la persona pues que le lastimó su corazón. ¿Listo? Bueno, eso acerca del perdón. No sé si alguien quiera contar algo sobre este tema del perdón.
Gloria. Sí, yo pienso que es importante, sí, en primer lugar, aceptar y aprender a recibir el perdón de Dios. Y también, yo creo que es importante también aprender a perdonarse a uno mismo, porque eso es importante también para nuestra sanidad interior. Saber que si Dios nos perdonó, yo también tengo que perdonarme a mí mismo. Y eso me refuerza o me ayuda para perdonar a los demás. Sí, señora, tiene razón, porque efectivamente, como lo comentábamos, a veces el diablo nos quiere engañar metiéndonos como esa culpabilidad y como, digamos, atacándonos frente a los errores o pecados que hayamos cometido para que nosotros mismos nos acusemos. Y como lo leíamos en el versículo, como nos lo dice Pablo, o sea, si Dios no nos acusa, pues no tenemos por qué recibir la acusación del enemigo. Aleja, ¿quieres compartir? Sí, respecto al perdón, es un tema bastante amplio. Sin embargo, a veces se nos olvida que el perdón pues obviamente trae libertad. Sin embargo, muchas personas se quedan esperando a que la persona que los ofendió les pida perdón, ¿sí? Y entonces no perdonan porque el otro no me pide perdón, pero se nos olvida que el perdón realmente no solo trae libertad, sino que si yo decido, así no me pidan perdón a mí, yo decido perdonar, estoy cortando esa carga, ¿sí? Como que me libero de esa carga y realmente es un regalo para mí y para la otra persona. Eso también ayuda a sanar esas heridas que van quedando en el día a día, ahí no quedarse esperando a que el otro pida perdón, sino yo tomar la decisión de perdonar. Sí, tienes mucha razón, porque efectivamente ocurre con mucha frecuencia eso. Porque efectivamente puede suceder alguna situación donde hay una clara ofensa de parte de una persona hacia otra. Y hay una clara ofensa, ¿cierto? Y la otra persona dice y lo manifiesta incluso, no, es que no me ha pedido perdón. O sea, y sigue con ese resentimiento y cargando con ese lastre porque la otra persona no le ha pedido perdón. Pero como les decía, como el perdón es un asunto entre nosotros y Dios, o sea, ni siquiera es un asunto entre nosotros y el ofensor, sino es un asunto entre nosotros y Dios, porque es una decisión de hacer la voluntad de Dios. Ya leímos allí algunos versículos y hay muchísimos versículos a lo largo y ancho de las Escrituras que nos hablan acerca del perdón, ¿cierto? Aquí leímos algunos y cómo vemos cómo Dios nos manda a perdonar. O sea, es un mandato, es una orden directa de Dios donde Él nos dice, perdonen a los que los ofenden, ¿cierto? Y así yo los perdonaré. Entonces ni siquiera tiene que ver nada el ofensor, o sea, yo no me tengo que quedar esperando que me pidan perdón porque esa persona no tiene nada que ver en mi situación de perdón. Es un asunto que yo debo resolver es con Dios, o sea, delante de Dios yo perdono a esta persona por las ofensas y por haberme hecho daño, ¿cierto? Entonces es claro eso, ¿sí? Dime, Aleja. Que se me olvidó mencionar el aporte de que cuando una persona no perdona, cuando no tenemos un corazón perdonador, en nuestro corazón empieza a crecer la raíz de amargura y a alimentarse esa amargura que nos impide disfrutar del presente, del futuro, de las personas a nuestro alrededor, de las relaciones, incluso nos impide disfrutar del amor de Dios, porque esa raíz de amargura inunda nuestra vida y nuestros días y termina siendo un peso demasiado grande para nosotros cargar, nos impide disfrutar, nos impide el disfrute, el estar en agradecimiento, el poder seguir adelante, porque el no perdonar es seguir con los dos pies atrás, con la cabeza adelante mirando al futuro, pero con los dos pies atrás. Así es, efectivamente, gracias por tu aporte, Aleja. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte o comentar o compartir algo acerca del perdón?
manos levantadas. Bueno, yo creo que es un tema bastante profundo, ¿sí? Porque a pesar de que tenemos el conocimiento y lo que dice la palabra de Dios acerca del perdón, a veces no se hace tan sencillo para muchos creyentes, digamos, ponerlo a la práctica de manera instantánea y permanente como debe ser, ¿cierto? Entonces, sobre eso tenemos que pedirle mucho a Dios, ¿sí? Que con el poder de su Espíritu Santo, o sea, que nos llene, sea el que nos guíe efectivamente en ese camino de decidir hacer su voluntad en toda circunstancia. ¿Listo? Bueno, y por último, ya para finalizar esta clase, vamos a hablar acerca de un tema que también es importante en la sanidad interior, y es el tema de las fortalezas. Hablando de fortalezas como heridas, como traumas, como situaciones que se han arraigado en nuestro corazón y que de alguna manera se han como enraizado allí, y el pecado los ha convertido como en asuntos que se convierten casi en hábitos de vida para algunas personas, ¿cierto? Entonces son nosotros como creyentes tenemos que entender y reconocer que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual, ¿cierto? Mientras estemos en esta tierra, estamos en medio de una guerra espiritual. Siempre estaremos recibiendo ataques de los tres enemigos del cristiano, que son la carne, Satanás y el mundo, ¿cierto? O sea, siempre estos tres enemigos van a estar acechando. Recuerden que la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él siempre anda merodeando y viendo a ver cómo mete la zancadilla para que nosotros en nuestro caminar tengamos tropiezos y dificultades. Pero obviamente nosotros sabemos que no debemos sentir absolutamente ningún temor ni ningún miedo frente a esta realidad y a esta situación de esa guerra espiritual que enfrentamos, porque nosotros en Cristo somos más que vencedores, ¿cierto? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces vamos a leer alguien que me ayude leyendo Romanos 8 del 37 al 39. Mónica. Dice así: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo, de su protección, de su ayuda, de su presencia. Nada nos puede apartar de él, ¿cierto? Y la palabra lo dice allí, somos más que vencedores. Entonces, a pesar de estar en esa guerra espiritual, que somos como soldados en este mundo, soldados en esa guerra espiritual, no tenemos que temer nada, porque somos más que vencedores, y esa convicción y esa autoridad espiritual que tenemos, pues nos hace librar la batalla y salir avante, ¿cierto? Salir adelante y vencer en cada situación, en cada circunstancia. A veces, digamos que podemos afrontar, digamos, situaciones que nos pueden momentáneamente, digamos, como paralizar, achicopalar, como sentir disminuir de alguna
identidad que tenemos como cristianos, como creyentes, como hijos, sobre la identidad que tenemos como hijos de Dios y todas las fortalezas y el poder que nos da esa realidad, el ser hijos de Dios, ¿cierto? Para salir adelante en medio de situaciones difíciles. Sin embargo, hay fortalezas interiores que se van creando como digamos, arraigando, ¿sí? Como enraizando, y que vienen como producto de pronto de pecados anteriores, de debilidades y luchas que nosotros mismos hemos permitido que se establezcan allí, y se van formando como de repetir una conducta pecaminosa o errónea, ¿sí? Por mucho tiempo, y se va quedando allí como costumbre que casi a veces se actúa de manera imperceptible, ¿sí? No sé si creo que una compañera compartía eso que me pareció muy interesante en una clase anterior, no recuerdo quién fue, pero ella compartía que ella tenía una debilidad, pues antes obviamente, dice que ella pues ya con el poder de Dios, ella ya superó eso, pero que ella mentía sin saber por qué, ¿sí? O sea, porque ni siquiera era que tuviera la necesidad. No me acuerdo quién nos compartió eso, y que decía que... Yo. Pensé, yo al principio decía, ¿será que soy mitómano? Pero no, mitómano es todo el tiempo, era como por evitar la realidad, algo así me explicó luego mi tío que es psiquiatra. Ok, pero mire que hablando de este tema, eso era una fortaleza, ¿sí? O sea, porque se convirtió en una conducta repetitiva que se volvió ya como un hábito, ¿sí? Y eso es lo que es una fortaleza, o sea, conductas pecaminosas que se repiten y se repiten y se repiten, que ya se nos convierten como hábitos, ¿cierto? Y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos caer en conductas pecaminosas que de pronto no le agradan a Dios y que las hacemos de manera imperceptibles, ¿sí? O sea, caemos en ellas y ni cuenta nos damos. Y puede ocurrir. Esto es lo que se llama fortalezas interiores. Y uno de los propósitos de la sanidad interior es precisamente identificar si en nuestra vida, en nuestro ser, hay ese tipo de fortalezas, así sea de manera consciente o inconsciente, para derribarlas y que no sigan obstaculizando nuestra relación con Dios y el aprovechar de todas las riquezas maravillosas que el Señor tiene para entregarnos, ¿cierto? La gracia de Dios puede cambiar y romper con esos hábitos pecaminosos en los que podamos todavía tener luchas para convertirlos en otros hábitos. Entonces nosotros, por ejemplo, hay personas que esto es más como una conducta, digamos, de omisión, pero hay personas que le tienen cierta, por llamarlo de alguna manera, como perecita a la lectura de la Biblia, ¿cierto? Entonces, digamos que la única Biblia que leen es la que leen en las pantallas los domingos cuando van a la iglesia al servicio, ¿sí? Porque a veces ni la llevan, ¿cierto? Pero entonces la leen allí. Y esa es como la única Biblia que leen. Pero resulta que eso no es un buen hábito, ¿cierto? Es más como por omisión, pero de alguna manera también nos aleja o nos impide un poco recibir todo lo que Dios quiere entregarnos. Entonces hay cosas y disciplinas espirituales que puede que nos cuesten algún trabajo, pero nosotros debemos ser conscientes de ellas para trabajar sobre eso y para entregarle a Dios como esa dificultad y hacer propósitos de cambiar esos malos hábitos por hábitos buenos. Entonces,
digamos que de alguna manera nosotros tenemos que forzarnos, o sea, tenemos que de manera responsable ser conscientes de esto para forzarnos disciplinadamente a cambiar esos hábitos erróneos por hábitos que sí nos enriquecen, nos favorecen, contribuyen a nuestro crecimiento espiritual y obviamente que van a mejorar nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios. Lo mismo pasa con la oración y con cualquier otra disciplina espiritual. Esto hablando en el sentido de omisiones en las que podemos incurrir o estar fallando, ¿cierto? Pero también hay comportamientos que pueden no ser los más adecuados, como las mentiras, que se nos vuelvan pues como costumbre, como paisaje, como, bueno, no sé, pero cada uno puede examinar su vida y poder con el Espíritu Santo detectar si tenemos algunas debilidades frente a las cuales debamos trabajar para salir de allí, ¿cierto? Bueno, en toda esta guerra espiritual hay algo que toma mucha importancia y es la mente. Yo creo que todos hemos oído que la mente es el campo de batalla, ¿cierto? En la mente es donde empieza esa batalla y donde se libra esa guerra espiritual. Porque recordemos que es un pensar, que es un decir, que es un sentir, que es un hacer. O sea, el pensamiento que llega a nuestra mente y que nosotros permitimos que tome allí su fuerza, se anide allí, es finalmente lo que va a determinar un comportamiento. Entonces, dependiendo de los pensamientos que lleguen a nuestra mente, de esa misma manera va a ser nuestro comportamiento. O sea, eso va directamente relacionado a través de un proceso, de un pensar, de un decir, de un sentir y de un hacer. Entonces, por eso la mente es un lugar que debe estar resguardado absolutamente por la palabra de Dios. Porque si permitimos que pensamientos mentirosos y engañosos tomen fuerza y se aniden allí, vamos a terminar comportándonos de esa manera. Pensamientos erróneos y engañosos como no soy capaz, como la vida cristiana es muy difícil, como es que yo nunca voy a poder realmente ser feliz, como que no soy lo suficiente, o sea, pensamientos de insuficiencia, de falta de identidad, de debilidad, de sentirse pues feo, poco inteligente, poco agraciado, de que de pronto no le caigo bien a los demás. O sea, son pensamientos que me pueden llegar a mi mente y que si yo permito que se aniden allí, así me termino comportando. Me voy a sentir poca, si pienso que soy poca cosa, así me termino comportando, como alguien apocado, como débil de carácter, como si fuera poquito, ¿sí? Si me siento feo, así voy a terminar comportándome. Es que yo tan feo, es que yo no soy tan inteligente, es que yo no soy capaz, es que yo casi no tengo habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pensamientos engañosos que llegan a nuestra mente deben ser derribados inmediatamente y deben ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, frente a cualquier pensamiento pecaminoso o engañoso que pretenda anidarse en nuestra mente, ahí mismo es que tenemos que sacar la palabra de Dios y todos los versículos que ya tenemos grabados en nuestro corazón y en nuestro pensamiento y sacarlos en ese momento a la luz para decir esto que está llegando a mi mente es mentira, porque la palabra de Dios dice precisamente lo contrario. Entonces yo decido creer en lo que dice la palabra de Dios y saco de mi mente todos esos pensamientos engañosos. Es como resetear un disco duro. Tenemos que mirar y cuidar mucho nuestra mente para que allí solamente esté lo que dice la palabra de Dios, para que pensemos en lo bueno, en lo puro, en lo que se merezca elogio, en lo agradable, como lo dice la palabra de Dios. Todo lo que sea contrario a lo que dice la palabra
guerra espiritual en la que nos vemos enfrentados diariamente, ¿cierto? Entonces, este tema final de las fortalezas y de la batalla espiritual que libramos como creyentes debe ser, digamos, tenida en cuenta y debe ser presente, porque es una realidad que a veces se hace imperceptible a nuestros ojos, pero en esa realidad nos encontramos cada uno de nosotros diariamente en nuestros trabajos, en nuestras casas, mira con el audio nuestras que colocó personas más Laura cercanas, con los jefes, anoche. con los líderes, con los compañeros. O sea, siempre estamos enfrentados a situaciones que hacen parte de esa batalla y de esa guerra espiritual. Entonces nosotros debemos Laura, estar cubiertos, nuestra prima. como lo dice su palabra, con esa armadura que permite que estemos perfectamente equipados para librar y triunfar en cada una de esas pequeñas batallas que nos vemos expuestos diariamente, ¿sí? Entonces esto era lo que les quería compartir ya como tema final del día de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo o complementar. Ustedes hacen aportes muy valiosos que también nos enriquecen a todos, entonces no sé, los escucharía si alguien tiene algo para comentar o Da la compartir. impresión que como que ella no la necesita, porque como esta niña le va a regalar. Ah, pues sí, yo no había caído en cuenta de eso. Porque diga, ella no la necesito, ¿cierto? O todo ha quedado como Posiblemente. claro. Mónica y Wendy. Sí, tener la mente de Cristo, como dice la Escritura, que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas en el Señor. Amén. Así es, Mónica. Gracias. Wendy. Bueno, con relación a ese último tema de las batallas mentales, yo creo que, bueno, desde mi propia experiencia, adicionalmente, es un poco más complejo también cuando existe de base pues un diagnóstico de salud mental, ¿no? Entonces, pues en mi caso, me ha pasado mucho que uno se condiciona, ¿no? Entonces uno dice y empieza a leer sobre el diagnóstico y empieza a sentirse identificado o a creerse que uno tiene eso y a... Pero estaba marcable, Nancy. Y como que el La enemigo pregunta es utiliza si es que ella también no la muchísimo eso necesita para o es por lo que... abocarlo a uno a Mami, decir, no es puedo que porque estoy tú aquí tienes con el esto, celular. entonces Pásale el suyo, ¿dónde lo tiene? más difícil llevar una vida entre comillas normal. Entonces, yo sigo una lucha un poco más difícil, pero también me ha servido muchísimo entender que cuando se acaban mis fuerzas, ahí viene Cristo. Y eso me ha servido muchísimo y creo que mi diagnóstico ha sido ha sido una etapa en la que Dios me ha permitido entender que tengo que confiar en Él, porque cuando, digamos que antes yo pensaba que lo podía todo, que tenía toda la fortaleza del mundo, entonces yo he aprendido a ver ese diagnóstico como que ahí es donde entiendo la grandeza de Dios. Amén. Muchas gracias, Wendy, por compartirnos. Me parece muy valiente de tu parte y muy generoso compartirnos tu experiencia. Y efectivamente, digamos, hay situaciones que pueden ser de tipo médico, ¿cierto? Que deben ser tratadas también por un especialista, obviamente, y eso, pues, digamos, es claro, ¿sí? Pero también nosotros como creyentes también podemos entender que Dios está por encima de todo diagnóstico, ¿cierto? Y eso es lo que también nos permite entregarnos a Él y confiar y descansar en su poder y en su voluntad, sabiendo que a veces el Señor permite que vivamos ciertas cosas en nuestra vida, así como
como le pasó a Pablo, que cuando le dijo que le quitara pues esa espina que tenía allí clavada, y el Señor le dijo que no, y entonces él dijo, bueno, en esa debilidad veo tu grandeza, ¿cierto? O sea, igual muchas veces tenemos que pasar situaciones y en esas situaciones podemos ver igual la grandeza y la misericordia de Dios. Entonces, muchas gracias. Bueno, Vanessa. Hola, sí, quería, ahora que menciona esto, Valeria, de respecto a los diagnósticos, quería comentarle rápidamente algo que me sucedió a mí. Es cuando nace mi hija, después de 15 días le dio un virus que se llama bronquiolitis. Para los que de pronto no saben mucho, yo tampoco entendía en ese momento. Yo me puse a leer, como dice Valeria, y yo dije, Dios mío, se va a morir mi niña. O sea, empecé a tener tanto temor y ansiedad que sentí que pues ya nacía y ya me estaba despidiendo. Efectivamente se va a UCI, entonces empieza la guerra fuerte, porque entonces empieza la ciencia y los diagnósticos médicos a batallar con la fe. Y yo en ese momento tan aferrada, súper entregada al Señor, dudaba. Y yo me encerraba en un baño de la clínica a llorar. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué me diste una hija si te la vas a llevar? O sea, no me lo hubieras dado, le decía en mis fuerzas. Y en ese momento, el que era mi esposo me decía, ¿y dónde está tu fe? No es que eres cristiana, no es que crees en un Dios todopoderoso, pues empieza a clamar y a orar por tu hija. O sea, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está lo que tanto hablas? En ese momento de lucha y de guerra, entendí que a pesar de los diagnósticos, a pesar de que decían, está mal de aquí del corazón, y yo no me levantaba de esa cama sin saber qué iba a pasar con mi hija, entonces empecé que el poder del Señor se transformara. Yo estaba con mis fuerzas leyendo cosas, mirando qué más hacía, tomaba yo porque en la lactancia le iba a bajar pues seguramente algo de poder de sanidad. O sea, trataba como que de ponerme esa cruz y no entender en que Dios es el único que puede sanar. Después de que empecé a clamar, en ese momento con mi expareja, todos los médicos nosotros terminábamos de orar. O sea, literal, la niña estaba con tubos. Bueno, es una experiencia muy terrible. Y salía el médico y decía, no, esperas que siento algo en el corazón, y nosotros decíamos, Dios mío. O sea, salía una lucha y empezaba otra. Y en ese momento me paré y yo le dije, no, Señor, tú ya me diste una palabra de sanidad y yo reclamo la sanidad de mi hija, y yo sé que tú me vas a entregar a mi hija para verla crecer y verla como va a ser consagrada para ti. Después de esos días empieza como que a evolucionar su saturación, empieza a evolucionar el corazón, o sea, empieza como que todo a transformarse. Y pues le pedía perdón a Dios porque dudaba de su poder, dudaba de que iba a sanar a mi hija, y dudaba de que la ciencia y todo lo que estaba leyendo como que no, o sea, sí, le daba poder a esos diagnósticos, a todo eso. Y se los cuento como testimonio de que en los momentos de dificultad, cuando ahí es llevada al límite nuestra fe, es donde más debemos aferrarnos a Dios. O sea, yo a pesar de que decía en Dios no creo, o sea, no sé, haces muchos milagros más, pero pues a mí como que no me dejaste ahí. Empecé a ver la mano obrando de Dios, pero fue cuando solté, cuando le dije, ya no puedo más, ya es tu responsabilidad, sana a mi hija. Entonces, para la gloria de Dios, Mariana ya tiene 5 años, 6, y adora al Señor. Gracias, Vanessa, gloria a Dios, qué testimonio tan lindo, y efectivamente así es, entregarle al Señor con una rendición total y absoluta, descansar en su poder y en su voluntad, y llega la bendición del Señor. Gracias a Dios. María Victoria. Gracias. Yo quisiera aportar un poco en el sentido de decir que cuando uno ya ha evolucionado en esa sanidad interior que el Señor le ha hecho,
que dejarlo atrás definitivamente, no hay que volver, así como porque cuando uno vuelve al pasado es como lo que le pasó a la esposa de Lot, que se volvió una estatua de sal. Entonces, qué lindo es realmente sanar y mirar solamente hacia adelante, porque siempre lo que viene con Dios es mejor. Y animarnos a todas allá, no mirar hacia atrás, hacia el pasado, sino sanar, saber que estamos limpias, que somos nuevas criaturas en Dios, que hay un amor enorme de parte del Señor, a pesar de que pecaremos hasta el último día de nuestra vida, pero ya estamos en sus manos. Amén. Gracias, María Luisa. Amén. Orlando y Claudia. No sé si Orlando o Claudia. Claudia. Ah, bueno. Bueno, yo también quiero dar testimonio hoy, y es que, bueno, yo me encontraba estudiando un doctorado en Inglaterra en el año 2015, y hubo 15 días en los que yo no pude dormir, y luego de esos 15 días que no pude dormir, habían 3 días que no dormía y 2 días que sí dormía. Y así estuve 6 meses hasta que mis directores del doctorado dijeron, no, suspenda el doctorado, regrese a Colombia y se recupere. Yo en esa época, eso fue en el año 2015, yo tenía 37 años y yo nací en un hogar protestante. Yo fui protestante hasta los 13 años de edad. A los 13 años entré pues como a la adolescencia, aprendí a bailar, y pues en la iglesia en la que yo estaba, en la que fui formada, era como una muy ortodoxa, entonces no podía usar ropa, los pantalones me mostraban en la Biblia que no debía usar pantalones, porque en la Biblia decía que los pantalones eran como vestidos para hombre. Y pues en esa rebeldía adolescente pues yo me retiré, dejé de practicar. Y sumado a eso, pues también cuando tenía 6 años de edad mis papás se separaron, y pues mi mamá también, ella dejó de ir a la iglesia. Luego mi mamá desarrolló cáncer, ella tenía 29 años, desarrolló cáncer, duró con cáncer 13 años, y en la época en la que ella estaba postrada en la cama yo la cuidaba y yo leía muchísimo. Ahí ya tenía 19 años yo, y en esa época yo me convertí en una persona atea. Estuve atea, convencida pues de que era atea como 20 años, no, hasta los 37. Y en ese momento que yo estaba en Inglaterra, que llevaba esos 15 días que no podía dormir, yo había contratado a una monitora y ella me escribió un versículo que decía, profesora, yo no la conozco, ya terminé el trabajo que me puso, pero le regalo este versículo de la Biblia, y me regaló Josué 1.9. Entonces te ordeno que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo donde quieras que tú vayas. Y yo en ese momento volví a orar todas las noches, estando allá en Inglaterra, esos 6 meses que no dormía, que dormía 2 días, 3 días no. Y cuando a mí me suspenden el doctorado, yo vuelvo acá a Colombia y me hospitalizan por 4 meses en una unidad de salud mental. Y me diagnostican trastorno afectivo bipolar. Eso fue en el año 2016, y desde esa época hasta la actualidad, a excepción del 2018, que un mes antes de sustentar la tesis que yo no tomé medicamento, y estuve sin medicamento como 7 meses, pero de esa época hacia acá pues estaba medicada. Yo cuando volví me hospitalizaron, mi hermana iba a Casa sobre la Roca, y ella me decía, mami, vaya a Casa sobre la Roca, que es una iglesia distinta, sé que te va a gustar, pero yo no quería ir porque me daba miedo como el cambio tan de pronto brusco, o sea, como volver a tener un cambio brusco, y entonces yo no iba. Una vez unos amigos me fueron a visitar y mis hermanas me dijeron, no, nosotros vamos para Casa sobre la Roca. Entonces no quería quedarme sola en la casa, y mis amigos finalmente me dejaron en la puerta de Casa sobre la Roca, y yo entré, y en
ese momento el pastor Ariel estaba hablando sobre la depresión y yo sentí como que eso me impactaba y me llevaba tanto el mensaje que yo empecé a ir sola, me bauticé en el 2016. Sin embargo, yo siento que yo la transformación no la hice del todo. En el 2019 escribí una carta a Dios por orientación de una prédica del pastor Ariel y conocí a mi esposo. Esa es otra historia larguísima. Escribí una carta con 18 características, Orlando tiene 17. Y entonces, pero claro, dentro de las cosas que yo pedía era pues que, bueno, yo pedí todo lo que el pastor Dios, pidan todas las características que para ustedes son importantes. Yo coloqué color de piel, que fuera profesor, que fuera creyente, que conociera mi condición de salud mental y me acompañara. Y resulta que Orlando es eso, y es como, aparte de eso, es muy profundo lo que él tiene, porque él es hijo, bueno, yo tengo 46 años, Orlando tiene 34, pero, qué pena, no sé si me estoy alargando mucho. Está bien, tranquila. Es que mi esposa acá me está diciendo que no hable tanto. Resulta que él es hijo de pastores, él es de Cartagena, y a pesar de que él tiene 34 años, pues él tiene una forma él es un cristiano, como dijo el pastor el domingo, es un cristiano radical. Y entonces, claro, cuando nosotros nos casamos y él se vino acá a Cali a vivir conmigo, chocábamos porque yo no era una cristiana radical. Entonces empezamos a tener esas diferencias y al final él dijo, no, yo oro, y si yo no logro como ser el sacerdote de la casa y lograr que tu corazón cambie, yo no intentaré nada afuera hasta que yo no logre cambiar el corazón de mi esposa. Y claro, ha sido todo ese acompañamiento espiritual, ha sido toda esa sanación, que yo hoy me siento desde hace un año una persona distinta, una persona que ha sanado, una persona, y no solo eso, que los médicos siempre decían, le decían a mi hermana, el trastorno afectivo, pues yo he tenido 6 hospitalizaciones por trastorno afectivo bipolar, y entonces ellos decían, ella cada vez su cerebro se va a ir debilitando, y hay que prestar mucha atención, porque en una desconexión que ya sea como la última, ella ya se queda del otro lado, o sea, ella ya no quedaría en la razón. Y es tanto el testimonio de Dios que yo, claro, sí tengo, por ejemplo, que no puedo trasnochar, unas cosas que no puedo hacer, pero si yo veo mi vida ahora, yo amo el proceso de transformación. Yo siento que, y lo escribí esta mañana en el grupo familiar, yo siento que Dios hizo un proceso de transformación en mí. Me dijo, yo te escogí desde el vientre para un propósito, y tú estabas en otro propósito diferente al que yo te creí. Entonces yo te dije, mi hija, venga para acá, que yo la tengo para un propósito, y el propósito es que tú vas a servir. Y yo trabajo en una universidad jesuita, en la Universidad Javeriana, soy profesora ahí hace 18 años, y yo hoy comprendí que mi propósito es servir en docencia, acompañando estudiantes para que sean los mejores para el mundo. En investigación, pues yo hice el doctorado en Inglaterra a pesar de que no sabía inglés, pero es que Dios me dé la posibilidad de estudiar en un campo que va a ser muy importante para el desarrollo del país. Y tercero, servir. Y por eso es que mi esposo y yo estábamos en el Libri, porque pues él ha servido toda la vida, él predicaba en las calles de Cartagena. Pero yo quiero hacer un servicio con la Fundación Más, y por eso estoy en el Libri, y por eso estoy en Sanidad Interior, y por eso quiero todo este proceso. Gracias. Ay, muchas gracias, Claudia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y bendecitos todos, generosos, compartiendo lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo que va a seguir haciendo, de acuerdo a esa fe y a esa disposición y a esa entrega que tienen con el Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Les agradezco infinitamente su participación de hoy. Ha sido una clase maravillosa, muy tocada, muy de llegar a nuestros corazones, porque yo sé que así lo sentimos todos, y el
testimonio de nuestros compañeros nos sirven a cada uno de nosotros y nos inspiran para nuestras propias vidas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Pues ya hemos terminado el tema que teníamos para la clase de hoy. Entonces, pues yo creo que ya podemos dejar así y oramos para irnos a descansar. Y recuerden que tenemos una última clase con Martica de hoy en 8. ¿Listo? A la misma hora. Entonces vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Señor, porque sabemos que estuviste aquí presente, Señor. Gracias por tu compañía, Señor, por tu Espíritu Santo, bendito Dios, que se mueve con poder, bendito Padre Celestial. Te alabamos, te damos toda la gloria, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, por tu misericordia, por tu amor, bendito Dios, porque nos acompañas a cada uno de nuestros caminos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras fortalezas, en nuestros miedos, en nuestras dudas, Señor, en nuestra fe, bendito Dios, en cada una de las circunstancias por las que cada uno de nosotros puede atravesar en el día a día, Señor. Aquí estás tú presente, Señor. Gracias porque en ti confiamos, de ti dependemos, Señor Jesús. Enséñanos cada día, Señor, a descansar en ti, a entregarnos y a rendirnos en tus manos, Señor, sabiendo y reconociendo, Señor, que nuestras vidas, Señor, dependen de ti, que tú, Señor, tienes planes de bienestar, Señor, no de calamidad para cada uno de nosotros, que tú tienes propósitos, Señor, para cada una de nuestras vidas, Señor. Síguenos llevando de tu mano, Padre bueno. Gracias, bendito Dios, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. En esta noche, Señor, queremos irnos, Señor, con tu presencia, con la llenura, Señor, de todo lo que nos has regalado. Bendito Dios, bendice a cada una de las personas, Señor, que compartió generosamente, Señor, sus testimonios, Señor, para enriquecer la vida de cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Descansa, nos renueva nuestras fuerzas, Señor, y que sea un resto de semana maravilloso, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, la cena de amor, Señor, que sea un tiempo maravilloso, Señor, para cada uno de nosotros y para todas las personas que van a conocerte por primera vez, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos. Que descansen, que Dios los bendiga. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.